Buenos días. Esta es la grabación de la clase 11, correspondiente al lunes 2 de octubre. Seguimos en el tema Historia de la resistencia de las naciones y pueblos indios ante la invasión criminal hispánica. El subtema es la resistencia maya. ¿Recuerdan que había un libro que no les descargó de los que estaban en el blog? Pero aquí yo lo tengo. Vamos a ver cómo se llama. Bueno, vamos a buscarlo, ya lo tenemos por aquí. Parece que es por aquí. El paganismo maya como resistencia a la evangelización y colonización española. Lo único que hay que decir es que los cultos mayas, los cultos y dioses mayas no son paganismo, son eso, cultos y dioses mayas, como resistencia a la evangelización y colonización española. Esto de paganismo es una palabra que los cristianos, ¿no? A todas las que no son su religión, a los que todos no son sus idolatrías, le llaman paganismo. Cuando lo que ellos llaman paganismo son cultos superiores a las idolatrías cristianas. Me parece que ahí venía las hojas que vienen resaltadas. Aquí están. No nos tardamos mucho. Es un poquito repetir, bueno, no repetir, sino complementar lo que habíamos visto en los otros libros, pero también agregar cosas diferentes y otras nuevas. Esta de la rebelión de 1546, ¿no? Y el rechazo a todo lo europeo, a todo lo español, que es como el subtítulo de esta parte. Lo voy tachando porque hay que ir componiendo los nombres. Los cacicazgos no son, le llamaríamos el nombre correcto. Si recordamos que la historia de México eh, debe ir acompañada de su amiga y compañera que es la ciencia política, el nombre correcto sería las dinastías. ¿Qué quiere decir dinastías? Son generaciones, o ahora sí que emparentadas, ¿no? Generaciones de padres, los hijos y los hijos de los hijos que mantienen la soberanía, los puestos políticos en un reino. Y estas dinastías eran los Cocom, los Cupules, los Cochua, los Taces y Sotuta. Era como, digamos, como un apellido, vamos a decirle así. Es como una casa real, como una familia real, una familia monárquica. Dinastías. Bueno, los reinos que tenían estas dinastías fueron reducidos con suma violencia hasta fundar Valladolid en un sitio saludable. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Es en las ciudades así. Y finalmente cae la dinastía de los Xiu. Así concluye en una primera fase la conquista hispánica. Pero aquí viene, ¿no? Lo que lo que ya habíamos mencionado, la resistencia de 1546 que hacen sacerdotes mayas y son principalmente acabullados por los cupules, que se propusieron exterminar al invasor.
lo que habíamos dicho, a dos encomenderos se les amarró en sendas cruces, ¿no? Y fueron flechados, ¿no? O sea, en símbolo del rechazo a las idolatrías de los españoles, porque no les gustaban esos símbolos de los españoles, a los mayas, o sea, crucificados estos encomenderos, y pretendió borrar toda huella de los españoles que se sobreponía a la civilización maya. Esto ya hemos dicho de la fecha esta, ¿no? De la fecha 5 Simi 19 Shul, y se destruyeron violentamente la fauna y flora extranjera, ya lo habíamos dicho. Las partes de los cuerpos descuartizados de los españoles fueron enviados a diversos pueblos para propagar la rebelión. Sin embargo, en marzo de 1547, los españoles lograron vencer la gran sublevación. Bueno, este es un complemento, ya lo habíamos dicho. En 1557, ya también lo habíamos mencionado, se da otra rebelión muy fuerte. Se extendió entre los pueblos de Chansenote, Napalam, Yashkaba, Tikuch y Kanchok. El encomendero de este último fue crucificado, mataron a otros y también a dos frailes, curas, clérigos. Clérigos, ¿no? Si son los primeros, supongo que son clérigos. Bueno, esto le tacho, ¿no? Porque dice, los indios bautizados en el cristianismo retornan a la idolatría, es decir, retornan a sus cultos y dioses mayas, ¿no? Cuando realmente el nombre de idolatrías, pues son las idolatrías de los españoles, ¿no? Todas sus historietas, libracos y fetiches, esas sí son idolatrías. Es como que está invirtiendo. Los términos. Y de aquí nos vamos, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en otro texto. Simplemente complementamos. Este ya se los voy a dar así resaltado. Ya ir preparando los materiales resaltados. Entonces vamos a pasar, porque por aquí está otra parte. Vamos rápido para que ya me pasé. Esto es muy importante lo que pasó en Maní en 1562. El culto de Maní en 1562. Entre las poblaciones de Maní, Sotuta y Jócava se descubrió en mayo de 1563 un templo oculto donde los mayas, ¿no?, se iban a refugiar en el monte, es decir, lejos de la vista de los españoles, donde seguían practicando el culto a sus dioses. No es idolatría, les digo, repito, idolatría la de los españoles. Y fíjense, desde 1520, tanto 1520 y tantos que llegan los españoles, casi 4 decenios, y aún los mayas persistían en mantener a furto el culto a sus dioses. Los involucrados eran los dirigentes mayas, quienes bajo amenaza habían logrado la participación de los egresados de las escuelas y también de los indios al servicio de las iglesias. Esto es para registrar la fecha, mayo de 1562. Que más que se descubrió, los delataron, ¿no? Los delataron que tenían un templo oculto, posiblemente otros indios mayas, ¿no? Y aquí nos mencionan otros casos, ¿no?, de descubrimiento que hacían los españoles o de delaciones que les hacían sobre el culto que los mayas seguían manteniendo. En Canchunú estuvieron implicados en otro caso de culto oculto, el cacique Juan X y su hijo Juan, los maestros Francisco Canché y Francisco Tinhal, el ex maestro Juan Can y los mozos Pedro Tep, Francisco May y Juan Zul. Son apellidos que aún se mantienen entre la población maya, no solamente en los pueblos, sino aún en las ciudades. Los mayas, hay muchos apellidos de este tipo. Y yo creo que con mucho orgullo deben de mantenerlo en la actualidad. Francisco Canché, un maestro de escuela, ¿no?, predicaba
la bondad de reverenciar a sus dioses, porque eran los que proveían de comida y de lo necesario. Así que el provincial Landa, un endemoniado fraile franciscano, Francisco de Landa, no, Diego de Landa, ¿no? Con el auxilio del brazo seglar, emprendió el castigo de los culpables. Así se llevó ¿cómo le podríamos decir? Un, un auto de fe, es como un juicio que le llaman en 1562 el auto de fe. En Maní, en el poblado de Maní. Bueno, hay que decir que Maní es un poblado, y el auto de fe es una especie de juicio, ¿no? Como un tribunal, algo así como una inquisición. Habrá que ver un auto de fe, ¿no? Era para probar, ¿no? Para probar que realmente los indios estuvieran evangelizados, pero se descubrió en este año que en esa zona de Maní, pues los indios mantenían, los mayas seguían queriendo mantener el culto de sus dioses. El descubrimiento de estos templos y cultos, hay que borrarle aquí. Repetimos, ya por tercera vez, ¿no? No son idolatrías las de los mayas, son cultos, son dioses. Y hay que repetir por cuarta vez, idolatrías las que trajeron los españoles. Entonces, el descubrimiento de estos cultos despertó el celo de este endemoniado fraile franciscano, Diego de Landa. Bueno, ustedes lo habíamos leído, ¿no? Así que en 1563 se lee en un documento de 1563, donde se relatan los acontecimientos de Maní, se lee de manera sucinta las torturas a las que fueron sometidos los indígenas, los mayas, y en particular la humillación en un espectáculo público. 4.549 indios mayas fueron ensanbenitados. Ahorita vamos a ver qué quiere decir esto de ensanbenito. Les ponían como una túnica y una capucha, y era una cuestión humillante. 89 mayas fueron trasquilados y azotados, y 6.330 personas fueron multadas. Durante este proceso o auto de fe, el Miego cegó de muerte natural la vida de 5 indios. En el transcurso de este proceso, 13 indígenas se ahorcaron por temor a que fuesen atormentados o recapturados. A causa de las torturas murieron 157 mayas. También hubo 18 desaparecidos o que presuntamente se suicidaron. Muchos indios resultaron temporalmente lisiados, mancos y enfermos, de los cuales 32 quedaron disminuidos de por vida. Tales fueron las torturas, ¿no?, que les hizo este endemoniado fraile, digo de Landa, a los mayas. Y luego vinieron las torturas en Sotuta y en Jomun. Jomun es un maravilloso pueblo donde hay muchos cenotes. Se efectuaron por la rebeldía de los indios en confesar sus culpas, por el miedo que le tenían a los religiosos, ¿no? Porque en vez de inspirar amor, supuestamente predican amor estos frailes, pero no más de verlos, ¿no? Es bueno, a mí me causa espanto casi, ¿no? Yo veo a mi mamá que empieza a rezar en la noche, no sé por qué le dio por rezar, y creo que el rosario, y a mí me da me pone espanto eso, me atemoriza.
me causa un sentimiento tenebroso, oscurantista. Esto a causa de las torturas se les hicieron porque los indios mayas se negaban a entregar las figuras de sus dioses. 6 indios se ahorcaron y 2 murieron al darse con piedras en la garganta, como fue el caso de Lorenzo Cocom. El carácter clandestino, o sea, a furto, de la resistencia maya a la evangelización, porque era lo mismo que habíamos visto de los chichimecas de guerra, cuando le dijeron a ese fraile, llévate tus libracos, llévate tus historietas, llévate tus fetiches, a nosotros no nos vengas con esos cuentos, que el cielo, que el infierno y todo lo demás. Quedó de manifiesto durante el proceso inquisitorial de Maní. Los sacerdotes paganos de Yaskaba pedían a los participantes guardar en secreto sus ceremonias. Se decían unos a otros cuando se concurrían para seguir llevando el culto a sus dioses mayas: no digas nada, que nos quemarán a todos, y aunque nos quemen y maten, no hemos de decir nada. Así que este culto a los dioses mayas y la rebeldía estuvieron vinculados. Lorenzo Cocom llamaba a la unidad de la raza maya, manifestando: mirad, hermanos, que viene gran tempestad y conviene, para que no nos perdamos, que tornemos a hacer lo que solían hacer nuestros antepasados. Es decir, aún seguían recordando su antigüedad maya. Gaspar Chin Akin de Yashkabá los exhortaba a no creer en las prédicas e historietas de los religiosos cristianos. Decían: no es Dios ese que es el que ellos predican, ni habían de durar en la tierra y se habían de ir muy pronto. Esas idolatrías y esas historietas se irán muy pronto, y nosotros los mayas retornaremos a nuestras cosas antiguas y volveremos a nuestras ceremonias y cultos. Lorenzo Cocom, reconocido como Jalach Benito y principal promotor del retorno al culto maya y de la ofensiva contra los españoles. Y este auto de fe pues, es muy importante. Todo esto siguió hasta el siglo XVII, esto ya en 1600, ¿no? En donde se decía, ¿no? Un siglo ya, más de un siglo después de la invasión hispánica, decían los mayas: en una y sola montaña plana. Bueno, más bien esto lo dice un fraile español, me parece, ¿no? Sí, el cura Pedro Sánchez: en una y sola montaña plana, densa y oscura por la multitud de árboles y hierbas, que cualquiera puede esconderse y a 10 pasos del camino no puede ser visto. Entre ello hay innumerables cuevas y cavernas entre piedras, en donde siguen el culto a furto de sus dioses mayas. También decía cómo los indios mayas mantenían sus ceremonias y sus cultos en las montañas, en cavernas, en sus casas y milpas. Bueno, eso es lo que hay que decir en relación a este texto. Hay otros 2 textos que me acabo de encontrar, déjenme ver dónde está. Me gustó mucho. Sobre este auto de fe de Maní. A ver, vamos a ver. Tengo que hacer cierta maniobra porque si cambio de una pantalla a otra no la pasa el Zoom. Entonces nos habla aquí del auto de fe o choque de 2 civilizaciones. Autor Carlos Armando Zul Ek, ¿no? Con sus apellidos es maya, lo cual eh, es de mayor interés y valor, y reproduce el texto
es una traducción del autor al español. Los pasajes de los personajes mayas son hablados en lengua maya y los de los personajes españoles en español, en donde los personajes son Tutulxiu, último rey, me parece, del reino maya de Maní, Sac Micté, princesa maya, y Diego de Landa, este endemoniado fraile franciscano, y dice Tutulxiu, bueno, se dicen unos a otros, y dice la princesa Sacnicté, nosotros conocemos nuestro propio territorio y con nosotros nunca podrán. Y le dice Tutulxu, el rey maya de Maní. Ay, se me pasó. Está un poquito complicado, parece que es como un PowerPoint. Y le hablan los dioses. Yum Chak, Yum Ku, Yum Ik, no nos abandonen. Pronto les haremos ceremonias. Les ofreceremos aves, miel, pan, agua nueva. No nos abandonen nuestros dioses. Y dice Diego, ¿no? Diego de Landa. Estas dos muchachitas, vístelas de monja y adiéstralas. Ellas se encargarán de propagar las palabras del Señor, o sea, de sus idolatrías, entre su tribu. Y les dice Diego al otro fraile, enséñales el Pater Noster. Y las vestales mayas, o sea, vírgenes mayas, que las vuelven monjas a fuerzas, dice, a ver muchachas, rezad conmigo Pater Noster. Ah, porque en aquellos tiempos todo era en latín, no era en español. Las misas, los que de esa religión le llaman sacramentos, ¿no? Todo era en latín. Y dicen las vestales mayas, después de varios intentos fallidos y hostigadas por el arma de fuego del alcalde mayor español, repiten todo y aprenden, ¿no? Pero tenían que aprender de memoria, claro, tenían enfrente, no sé, una escopeta o un arcabuz. Y les dice Diego, el fraile a los mayas, yo me llamo Diego de Landa, vengo de España y les hablo en nombre de Jesucristo, nuestro Dios único y nuestra religión es católica. Y dice Tutulxu, no entiendo lo que dicen, nosotros hablamos en maya, pensamos en maya, soñamos en maya, no tenemos por qué hablar o aprender otro idioma. Y les dice Diego, el fraile, enséñales el Pater Noster. Ah, esto ya lo... Ah, perdón, esto ya lo había leído. Y les dice, déjenme ver cómo va el orden. Ah, luego dice, está medio revuelto esto. Le dice el verdugo al fraile Diego Landa. Dice, señor fraile, acabo de encontrar a esta sacerdotisa juntamente con un grupo de indios, haciendo actos mayas en una cueva. Para ellos, lo que no es de sus idolatrías le dicen que es demonio. Cuando el demonio es el principal dios del cristianismo. Y dice Diego, que me muestren los ídolos. Dice el verdugo, mira,
Estas son obras del diablo. Aquí hay más, mire otro. Y dice Diego, juntadlos en aquel rincón. Y miren esa tira de papel. Y dice el verdugo, y miren esa tira de papel tan larga, o sea, un códice. Seguramente que en ella están escritas las cosas de Satanás. Echadla también allá. Y dice otro fraile, ay, 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 se me va. Ay, está medio. Parece que son 6 hojas, pero ojo, vamos por aquí. Y dice Diego, otro, no Diego de Landa, otro Diego. Yo tengo conocimiento de que hace unos 3 años miraron aquí unos herejes y que eran adoradores del diablo. Y dice Diego, que los vayan a desenterrar, que traigan sus huesos a quemarlos juntamente con esos ídolos. Y dice otro fraile, señor Diego de Landa, acabo de descubrir que estas personas del pueblo de San también son herejes, adoradores del diablo. Y llega otro fraile, fraile Diego, estas personas son de Teabo y también son herejes. Le llaman herejes a los mayas que quieren seguir rindiendo, rindiendo culto a sus dioses mayas. Y es la fecha, domingo 12 de julio de 1562. Y dice Diego de Landa, en nombre de la Santa Inquisición y de Felipe II estamos realizando este auto de fe. Entonces están juntando todas las figuras de los dioses mayas, todos los códices, estelas, diversas esculturas, figuras, y que las van a quemar. Y dice el endemoniado fraile Diego de Landa, antes de decidir qué es lo que será con esos ídolos, que les den un escarmiento a todos estos herejes. Y el verdugo despiadadamente ahorca a algunos, luego les da de latigazos a los demás uno por uno. Y dice Tutulchú, ¿por qué nos maltratan si les hemos recibido bien? ¿Qué daño les hemos hecho? Y dice Diego de Landa, de ahora en adelante los que mandarán en esta tierra seremos nosotros. Cambiaremos sus cultivos, sus vestidos, su música, sus danzas. Y antes le había dicho, que desfilen todos los herejes y que este rey cargue la cruz. Y así, con mucha vergüenza y obligados a la fuerza, los indios desfilan en círculo por todo el atrio de la iglesia. Y dice el otro Diego, también su religión, su idioma, sus formas de pensar y también sus nombres. Les demostraremos que los españoles somos una cultura superior y haremos que aborrezcan su cultura. Y dice la sacerdotisa Maya, no nos pueden obligar a que cambiemos de trajes, de costumbres, de idiomas, de todo. Y dice el Diego de Landa, a esa sacerdotisa que le den su merecido y le dan de azotes. Y dice el endemoniado fraile Diego de Landa, en nombre de Jesucristo y de los reyes de mi patria, ordeno que se quemen esos ídolos y todos estos vestigios que son obras del demonio. Y luego el verdugo prende fuego a los ídolos. Mientras tanto, los nativos mayas unos se quejan, otros lloran. Algunos protestan, pero son castigados. Y así fue, porque en esa hoguera, ¿no? Fueron quemados muchas sabidurías mayas. No eran cosas del demonio, eran sabidurías de astronomía, de poesía, de filosofía, de matemáticas.
de muchas ciencias y artes, y también de sus dioses. Y dice Turturchu, ahora podemos pensar que nos han sometido. Sin embargo, algún día sufrirán las consecuencias, porque nosotros nacimos libres, libres como el aire que respiramos, libres como los pájaros que vuelan, y nuestros dioses, cuando eso nos protegerán, entonces retomaremos nuestro camino. Pero fue terrible este auto de fe, una gran pérdida en cuanto a sabidurías mayas sobre todo. Y vamos a ver, a mí me impresiona mucho eh, esta, este acto, ¿no? Porque el maní, este, vamos a ver el convento franciscano de Mani, que es este, y entonces todo alrededor y fue en este recinto donde se lleva a cabo el auto de fe. Bueno, está un loco aquí, Mani. Actualmente es el convento y está igual que algunos pequeños cambios, igual que. Y por las calles de Mani, no sé si salgan las calles de Mani, ¿no? Alrededor de. Y aquí está el atrio. Y alrededor de las calles de Mani fue los que tuvieron que caminar en San Benitados. Vamos a ver qué quiere decir en San Benitados. ¿Verdad? Aquí está. Pero, ¿qué San Benitado? San Benitado. Casi. No viene mucho. Bueno, esto es interesante. Déjenme ver, porque luego cuando paso de pantalla, una pantalla a otra, y según yo lo están viendo, pero no, dice, así fue la quema de los códices mayas el 12 de julio de 1562. Diego de Landa manda apresar a 30 dirigentes mayas y es la quema de todas las códices, una gran cantidad de. Y algún día haremos lo contrario, quemaremos todas las idolatrías, derrumbaremos todas las edificaciones de las idolatrías de los españoles.
y vendrá la venganza. Vamos a buscar otro texto. Este me gusta mucho. El auto de fe de Maní. Si viene un relato un poquito más a detalle. No, déjenme ver si no es muy largo. Realmente no es muy largo y me voy a atrever a leerlo. Para que usted también le dé una leída y hagan un resumen analítico y vayan anotando todo lo más principal. Debe de tener 3 o 4 páginas el resumen de esta clase 11. Para que tenga validez, mínimo 3 páginas. El auto de fe de Maní, una pérdida humana y cultural. Déjenme cerciorar bien que lo estén viendo porque cuando cambio de pantalla tengo que hacer una cierta maniobra aquí con el cursor. No, aquí está en una de las pinturas donde está el endemoniado fraile Diego con sus fetiches y con la fuerza de las armas de los españoles y maltratando a los mayas, y en la hoguera toda la inmensidad de sabidurías mayas que estaban como ya dije, en varias artes, en varias ciencias, se perdieron para siempre. Algún día quemaremos todas las idolatrías de los españoles, hasta exterminarlas. Bueno, entre cánticos religiosos, una fila de indígenas desnudos de la cintura para arriba, con gorros de forma cónica, esos son los ensanbenitados, portando velas y grandes cruces rojas, y amarrados por una misma cuerda, caminaban trabajosamente rumbo a los cadalsos, armados en el atrio del convento de Mani. Los cadalsos son como el lugar donde los van a ahorcar o les van a aplicar la pena de muerte. Son acusados de seguir adorando a sus dioses. 12 de julio de 1562. Una multitud de hombres y mujeres mayas, donde también se ve a españoles venidos de la capital de la provincia, de la antigua Jo, o Xcanchi-Jo, o sea, ya era Mérida, y en especial a frailes franciscanos, forman parte de esta ceremonia. Es un acto de fe, un acto inquisitorial para castigar en público a herejes e idólatras. Herejes e idólatras en la concepción de los españoles. Y repito por quinta vez, cuando las idolatrías son las que trajeron los españoles, y con ello servir de escarmiento a la población. Los encabeza el endemoniado fraile franciscano Diego de Landa, provincial de la Orden Franciscana en Yucatán y Guatemala, y que a falta de obispo se ha arrogado el derecho de actuar como juez inquisidor. Tiene el apoyo del alcalde mayor, Diego de Quijada. Es el que sale en el diálogo del otro texto, quien también forma parte de quienes juzgarán a los acusados. El convento ha sido apenas el tercero en haberse construido en la península, después del de Campeche y el de Mérida. Hay una capilla de indios, con un monumental arco del presbiterio, una enorme ramada de 22 metros de ancho por 56 metros de longitud. Aunque provisionales, los cadalsos de madera acompañados de instrumentos de tortura marcan un contraste total. Bueno, estos son los manuscritos de este endemoniado fraile. Maní era relevante también por haber sido la capital del reino de Tutulxu, fundamental aliado de los españoles para hacer posible la conquista. Es sede de una escuela de enseñanza religiosa,
que ha rendido frutos muy temprano en los niños y jóvenes mayas, que han asimilado con rapidez el catolicismo. Semanas antes, dos de esos niños catequizados habían descubierto en una cueva huesos humanos y de un venado, ofrendas y esculturas donde la sangre aún escurría. Tal acción quizás haya sido un montaje que sirviera de pretexto para el escarmiento colectivo. El guardián del convento, Fray Pedro, verificó enseguida el hallazgo idolátrico, el hallazgo maya, y con premura mandó informes a su superior, Diego de Landa. Las maquinarias judiciales, religiosas y civil embonaron y se tomaron medidas drásticas. Se empezó a interrogar a quienes vivían en las cercanías de la cueva, y pronto los interrogatorios se hicieron por miles. Los medios para lograr la confesión para los cientos de sospechosos fueron muy crueles. Ser colgados de las extremidades empleando piedras. O sea, los colgaban de las manos arriba en un árbol o en algún otro lugar de alto y abajo para que se les estirara el pie sobre, digamos, los tobillos se les ponían piedras. Derrame de cera ardiendo sobre la piel. Colocación en cepos. Bueno, eso de cepos lo vamos a investigar cuando vayan al Museo de la Inquisición. Abertura de bocas con un palo a fin de verter el contenido completo de un cántaro en cada una de ellas, para que luego un alguacil español pisara las barrigas hinchadas. Vean nada más qué crueldad, qué inhumanidad. Y en nombre de su supuesta religión de amor y benevolencia. Crueles al grado de que muchos inocentes por completo prefirieron declararse poseedores de figuras de dioses mayas para evitar los castigos corporales. Otros optaron por suicidarse. Unos cuantos lograron huir de la comunidad, aunque quizás su destino haya sido también el suicidio. Se fueron acumulando las imágenes de dioses mayas, los códices de piel de venado, las vasijas, platos e incensarios propios del culto maya. También se averiguó que personas fallecidas en tiempos recientes habían seguido practicando los rituales a los dioses, a pesar de haber sido evangelizadas. Sus huesos fueron desenterrados del lugar sagrado donde se hallaban y añadidos a la pila de objetos confiscados. Las sentencias se habían dictado un día antes y ahora correspondía ejecutarlas. Los tormentos para los principales acusados consistieron en 100 o 200 azotes, rapaduras de cabello y colocación de las denigrantes vestiduras amarillas llamadas sanbenitos. También penas pecuniarias, muchas de ellas en moneda metálica, otras consistentes en granos de cacao. Los dirigentes mayas acusados fueron despojados de su dignidad, letales y condenados, al igual que la mayoría de los involucrados, a cumplir trabajos forzados en los conventos. Las esculturas de piedra y de barro, los códices con los glifos donde se asentaba la cronología ritual y los hechos del pasado, las historias de sus antigüedades, ardieron en Maní hasta desaparecer para siempre. Fue un duro golpe físico y moral para la colectividad indígena. Pronto las pesquisas y los consiguientes castigos se extendieron a los pueblos de Sotuta y Jocabá. Empezó a latir una rebelión contra un poder tan despótico, más grave aún por provenir de los religiosos, y no de los militares o de los encomenderos. También había quejas de españoles, como consta en documentos de la época. Al mes siguiente del auto de fe, llegó el primer obispo, Toral, quien perdonó a los acusados,
restableció la calma y procuró la evangelización por modos persuasivos. El endemoniado fraile Diego de Landa tuvo que abandonar sus funciones y dirigirse a España a defender sus actos. Años después, el alcalde mayor Quijada habría de ser depuesto y juzgado con severidad por su mal desempeño en el cargo. Landa habría de regresar como el segundo obispo de Yucatán. También trataría de compensar su destrucción de miles de objetos y documentos escribiendo su libro Relación de las Cosas de Yucatán. El auto de fe de Maní fue una trágica pérdida humana y civilizatoria. Causó muertes, mutilaciones y terror. Nos privó información valiosa acerca de los conocimientos, hechos y costumbres de los antiguos mayas. A pesar de ello, hay quienes justifican esa acción bajo el supuesto de que contribuyó a implantar las idolatrías cristianas. Pero los medios que se emplearon son imperdonables y sus resultados fueron trágicos. Este suceso persiste en la memoria y los intelectuales mayas lo han tenido siempre presente. Como una acción simbólica y de participación masiva, en 1991 y en el año 2009, en el mismo atrio, un grupo denominado Sac-Nicté representó la obra teatral bilingüe Bit Uchit Upoot Kuchipil Maniloof Tu Habil, el auto de fe de Maní o choque de dos culturas de Carlos Armando Zul. Es el extracto que leímos hace rato. Una obra nacida de las fuentes orales, de la memoria del pueblo maya que aún expresa: retomaremos nuestro camino. Algún día, y es una causa final, se retornará a ese antiguo camino ancestral en una posmodernidad. Algún día vendrá la venganza contra, contra esos endemoniadas personas y lo que hicieron. Ojo por ojo, diente por diente. Están pinturas que se han elaborado sobre el auto de fe. Esta es otra pintura, la que está por acá arriba. Bueno, ya la habíamos visto. Y pues la forma en que trataron a los mayas, todo por no querer aceptar las idolatrías españolas. Terrible, cómo los colgaba, cómo les echaban cera ardiente en el cuerpo, los azotes, es lo más trágico, sin dejar de lamentar la pérdida de tantas sabidurías quemadas y perdidas para siempre. Algún día vendrá la venganza. Entonces, como les digo, pues debe ser 3 páginas el resumen, con su análisis, sus observaciones, sus reflexiones, sus críticas, y pues así queda. Chao.